Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo anda gente de Mantra FM? ¿Cómo están? Bueno, nosotros aquí llegamos a viernes en una emisión especial con la idea de seguir compartiendo conocimiento que seguramente cambia la percepción de la mirada frente a nuestras cosas. Y hoy la realidad es que vamos a hablar de un tema apasionante, un tema que está vinculado con nuestra mente, con el potencial que desconocemos de nuestra mente. Recomendado, de hecho, por los oyentes de Mantra FM, vamos a decir que hoy vamos a tener el gusto de charlar y entrevistar a Ruth Cerezo. Ruth que entre tantas formaciones que tiene, tuvo la dicha, la fortuna, la responsabilidad, como querramos ponerlo, ella sabe cómo lo lleva, de trabajar y de colaborar con el doctor Jacobo Grinberg, un científico muy avanzado de la época que era un apasionado por la mente y por el cerebro humano. De golpe, misteriosamente desaparece de la faz de la Tierra y deja un material exquisito, deja una teoría conocida como neurosintérgica y que, bueno, Ruth toma justamente todo ese conocimiento y que haber estado en mano a mano con él, lo recibe y a partir de ahí comienza una segunda etapa, desde mi punto de vista, haciendo llegar todo este conocimiento y cambiando, ayudándonos a cambiar la percepción. Señores, hoy vamos a cambiar la percepción de nuestra realidad. Ruth Cerezo, ¿cómo estás? Muy, muy bienvenida a Mantra FM. Buenos días, ¿cómo estás, Maga? Pues es un gusto, es un placer estar compartiendo contigo, con tu auditorio. Pues hoy, muchísimas gracias por la presentación. Me hace sentir muy apapachada, muy querida. Gracias. Bueno, me encanta que puedas estar aquí con nosotros, Ruth. Y ¿sabes qué? Porque yo siento que vamos a tener varios encuentros nosotras, el tema da para mucho, pero creo que como una primer charla estaría bueno que nos pusieras en contexto porque el doctor Jacobo Grinberg ya hace más de 30 años que desarrolló toda esta teoría y hay gente joven que no sabe quién es y empezar a entender desde ahí, desde la base, quién fue, qué nos dejó y cómo poder utilizar este potencial tan espectacular que tenemos a mano y que a lo mejor muchos de nosotros desconocemos que existe, ¿no? Gracias. Bueno, pues el doctor Jacobo Grinberg, no le quiero decir fue porque todavía es un científico Es verdad. mexicano que, digamos, en los años 80, 90, él desarrolla una perspectiva de la conciencia muy diferente, pero sobre todo de la percepción, cómo percibimos. Digamos, él es una persona muy brillante, de tal manera que su mente era muy veloz. Entonces, imagínate que él lo que propone es una teoría, la teoría sintérgica, y dentro de este proceso de la teoría sintérgica, él lo que intenta explicarnos es cómo percibimos, ¿no? Y entonces todo el mundo pues te puede decir muy simplistamente, pues percibimos porque podemos ver un objeto, podemos tocarlo, podemos escucharlo, podemos sentirlos. Y yo creo que el doctor decía, no, no me refiero a eso, no me refiero a esa cuestión que está muy estudiada, cómo se mueven nuestras neuronas, nuestros órganos receptores, no, sino cómo es que percibimos, digamos, cada una de las cosas. Por ejemplo, lo percibimos, ¿cierto? Sí. Bueno, chanchito lo percibimos. ¿Por qué? Porque es algo que podemos ver, ¿sí? Sin embargo, yo te puedo decir cuál es la cualidad de chanchito que puede tener una vinculación con mis órganos para llevar una información a mi cerebro y generar un sistema de conceptos. Si bien es cierto que el doctor Greenberg estudió, se fue mucho más allá de la cuestión perceptual, muchísimo más, o sea, le entró como ningún otro científico a ver justamente esa base de la percepción y de la integración de la experiencia de tal forma que yo te puedo decir, la base de la creación de este chanchito
es igual a la base de la creación de mi cerebro, a la base de la creación de mis órganos perceptuales, estamos hechos de lo mismo, pero tenemos un nivel de coherencia, digamos, en el espacio, ¿no? En el espacio básico diferente. Esta, digamos, es mucho más simple que, por ejemplo, mis órganos perceptuales. Mis órganos perceptuales son mucho más simples que mi sistema mental, que mi cognición, que mi mente, mi cerebro, mis emociones, mis ideas y todo. Pero todos estamos hechos de lo mismo. Entonces, digamos que en ese punto, ya desde ahí nos empezamos a maravillar de nuestra naturaleza, porque somos parte justamente de este espectro. Entonces, el doctor se va más allá. Ok, entonces, si yo puedo percibir esto que está hecho en el espacio, podría yo crear esto a partir de esto mismo, que tiene las mismas cualidades de lo que está hecho el espacio. Ahí es cuando se va a estudiar a los chamanes. ¿Por qué? Porque ellos evidentemente hacen esas cosas. Nosotros percibimos, digamos, lo lógico, lo, digamos, socialmente permitido, ¿no? Que sería vista, gusto, tacto, olfato, audición, ¿no? Y eso nos está permitido, pero hasta un límite, ¿no? Entonces tenemos una gama de colores que vemos, tenemos una gama de sonidos que escuchamos. Cuando salimos un poquito más allá, decimos que la persona está enloqueciendo. No Claro, le es damos verdad, como es justamente, verdad. sí, este concepto de decir, probablemente su ventana perceptual es mucho más amplia. Y a mí me da mucha risa porque digo, le podemos adjudicar a un perrito o a un gatito, a cualquier animalito, que tengan una percepción más ampliada. Pero si viene tu hijita, tu sobrinito y te dice, es que estoy viendo otras cosas o estoy escuchando como hasta por allá está sonando una campana, nada más tendemos a decirle, pues estás loca, ¿no? Entonces, digamos que en esta parte de este proceso es empezar a entender, de acuerdo a la teoría sintérgica del doctor Jacobo Grinberg, es empezar a entender estos niveles de percepción, digamos, en el primer nivel, Claro, ¿no? claro. En el segundo nivel es esta, digamos, forma de percibir hasta qué punto llega, hasta qué punto trasciende. Y la tercera es cómo nuestra interacción con el espacio puede ser capaz de que yo, digamos, manipule cosas, manipule resultados, manipule, bueno, vamos, en un nivel muy, muy grande, aparecer cosas. Entonces, digamos que dentro de esta teoría, nos envuelve a todos y envuelve también aquellas cosas que nosotros consideramos magia, esoteria, dones y todo Sí, lo demás. paranormalidad, claro, claro. Digamos que si lo vemos como paranormalidad en términos de que son sesgos de la curva normal, sí, pero también así podría ser paranormal un supertenor que llega a alcanzar otras muy altas. No todos lo alcanzamos, está en el nivel extra normal, ¿no? Afuera de nuestra curva normal. Y Ruth, ¿a qué llegó esta teoría? Las ventanas que se abren a través de los sentidos que conocemos o empiezan a intervenir otros sentidos que justamente nos dan este espectro tan interesante. Básicamente, porque después de que se desaparece el doctor, ya no les terminamos de contar la historia. Entonces, ese es un investigador, yo entro como estudiante, luego como colaboradora, ¿no? Y después él se desaparece, dejando a la mitad muchos experimentos. Una desaparición muy controversial. Y digamos, de a partir de ese momento, yo me llevo mi bagaje de conocimientos y de información y me las llevo a mi laboratorio. Bueno, a mi consultorio laboratorio, porque pues ya empecé a ser independiente, ¿no? No me abrazaba ninguna institución académica. Y ahí justamente lo que observo es que esto que Jacobo llamaba poderes, yo lo empiezo a observar que son habilidades. Digamos que dentro de nuestros sentidos conocidos son 5. Yo estaría, digamos, hablando como de un sexto, pero este sexto tiene ciertas características muy específicas. Cada uno de los sentidos, vamos a empezar como, ¿por qué lo considero como un sexto sentido?
que no utilizo mucho ese nombre por lo manoseado que está, los 5 sentidos nos dan información del medio, ¿cierto? Nos dan información para tomar decisiones, para cuidarnos, para hacer elecciones, etcétera. Cuando llevas a la estructura total de la recolección de información humana, te das cuenta que hay otro punto de recolección de información que lo tenemos, lo hemos utilizado, hemos hecho cosas con él, pero no lo reconocemos, ¿no? Y entonces lo mandamos a la zona de lo paranormal, a la intuición, la corazonada, la precognición, etcétera. Sin embargo, lo que yo observo y descubro es que este es un espacio de abstracción de información mucho más complejo que los otros, porque su abstracción de información cae en el área de la experiencia. ¿Qué se siente estar enamorado? Todos han estado enamorados, no se hagan. Sí. Y quien no está en lo paranormal, ¿no? ¿No? Todos hemos estado enamorados. Cuando tú intentas expresarlo y explicarlo como un concepto, una persona que no haya tenido esa experiencia te dice, eso es una locura. ¿A poco eso se disfruta? Eso está mal, ¿no? Sin embargo, esto llega como una serie de conceptos muy, muy unificados, de muy alto nivel de complejidad informacional, de tal manera que hasta que no lo vives, lo entiendes, lo comprendes y, digamos, puedes hasta empatizar con alguien que te dice eso. Pero además, en el caso del enamoramiento hay una condición. No todos tus enamoramientos han sido iguales. Tal cual. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sabes que has estado enamorada todas esas veces? Porque es un concepto tan hipercomplejo que llega a nivel de experiencia que lo puedes comprender y vivir una y otra vez, digamos, sobre esta base de un conocimiento total, de una experiencia total. Entonces, digamos que nuestra abstracción de información del medio también es una abstracción total. ¿Tú manejas, Maga? ¿Conduces tu Sí. automóvil? Ok. Pregunta, ¿estás completamente segura? ¿Estás completamente segura que solamente lo haces con vista y audición? No. No, hay una manera en donde tú abstraes información que no entra dentro de tu campo visual ni dentro de tu campo auditivo, que sabes si viene un coche, si va a bajar un peatón, etcétera, y tú haces lo conducente. Digamos, cuando les doy este ejemplo, siempre les digo, si quieren saber que no manejan solamente con vista de oído, súbanse con su mamá. Y entonces tu mamá te va a decir, cuidado, no te fijaste, no viste que venía un camión, ¿no? Y uno decirle, sí vi, sí me fijé, sí sabía, ¿no? Pero es que ni volteaste, pero yo sabía, ¿no? A eso le denominé estado de certeza. Jalamos toda esta información del medio y la ocupamos de una forma completamente inconsciente. Claro, está. Está. Se incorpora, está ahí. Sí, El tema es de dónde la tomamos, ¿no? gracias. La teoría sintérgica del doctor, que me permite justamente desarrollar esta observación, lo que nos dice es que en nosotros, nuestro trabajo neuronal conforma campo resultante. Y este campo resultante se comunica, se integra, no se comunica, se integra al campo sintérgico, que es lo mismo que un campo cuántico, pero yo le hice la diferencia, que el campo sintérgico es el espectro cuántico al cual nosotros tenemos acceso. Entonces, Ok. de ahí baja la información a través de experiencia, ¿no? Cuando tú vas conduciendo, no dices, ah, sí paso, ah, no, no paso, no, simplemente llega la certeza de que sí pasas. Y si no, hagan este experimento con mucho cuidado. Cierren el estado de certeza y manejen con ojos y oídos. Van a ver que van a ir a 3 por hora, un terror terrible y pueden chocar. Yo ya lo he hecho este experimento, no lo Bien. hagan. ¿Y cómo lo llamas? ¿Cómo llamas a esa certeza? ¿Qué nombre le pones a esa certeza? Estado de certeza. Intuición,
Estado de Estado certeza. de certeza. Se llama estado de certeza. ¿Lo pones en el nivel de un nuevo sentido, un sentido más sutil? Digamos que lo pongo en un estado de una habilidad Habilidad. que simplifica toda la información contenida en el espacio en una experiencia. O sea, es un hecho hipercomplejo, es una acción hipercompleja en donde la máxima sintergia se unifica con la máxima neurosintergia de mi cerebro. ¿A qué me refiero con la sintergia? Es un neologismo que desarrolla el doctor Greenberg que significa síntesis de energía. O sea, en poco hay mucho. Entonces, digamos que todo en este ámbito de información donde hay mucho, lo concentramos en un punto que se llama experiencia, pero tiene una cantidad de información enorme. Y esa certeza está accediendo a esa información. ¿Y quién la decodifica? ¿La Nosotros, mente o digamos la mente o un campo nuestro también? digamos que se unifica a través de la mente. A través de la mente nosotros intentamos explicarlo, lo que les dije. Imagínate que estado de certeza es el estado de enamoramiento y yo te digo, explícamelo. O sea, este brinco es lo que pues, muchas veces lo que hacemos es utilizar el extracto total de todo esto para actuar. Ahí les voy otro ejemplo. En algunas ocasiones, eh, seguramente tú has sentido alguna vez esta parte en donde a alguien muy cercano a ti le ocurrió algo, Sí. ¿eh? Captas esa información. Entonces dices, ay, esto es sexto sentido, es tu corazonada, como quieran llamarle. O sea, llegó la información de una forma contundente y total que dices, en el mejor de los casos, ya le pasó algo a mi tía María, ¿no? Peligroso, difícil. Entonces le marcas y le dices, sí, me acabo de caer, voy al hospital, ¿no? Pues, te alcanzo allá. En otras ocasiones es mucho más fuerte. Sientes justamente esa abstracción de información en donde dices, se acaba de morir fulanito, ¿no? Pero llega en una, digamos, en una conformación de información muy, muy grande y total. Pero tú sabes que es la mente, es la que busca justamente las palabras para intentar describir ese sistema de experiencia, ese sistema de información muy hipercompleja para nosotros poderla describir. ¿Y quién Eh, plasma? ¿Cómo se plasma esa información en el campo? eh, ¿Cómo ¿Cómo crees se? que nosotros interactuamos con ese campo donde la persona que a lo mejor está enferma lo llegó, o sea, o lo captamos nosotros, pero cómo llega la información al campo? En el campo está contenida la totalidad de la información. Digamos que, digamos, en el campo cuántico está contenida la totalidad de información pasada, presente, futura, de aquí y de lejos. De hecho, dentro de los conceptos de física cuántica, lo cuántico es un fenómeno no local, esto es que no tiene nada no transcurre tiempo ni distancia, o sea, ocurre en el mismo tiempo, momento. Entonces, digamos que cuando tú te conectas con este espacio, no lo veamos desde el punto de vista localista de nuestra, digamos, dimensión, ¿no? Tiene que correr, no, Claro. está ahí. Digamos que, por ejemplo, lo que he podido observar y analizar, por ejemplo, cuando se desprenden del cuerpo, ¿no? Es que su cerebro capta una información que está en otro lugar del espacio y dirige la experiencia hacia donde estás acostado. Tú no has salido de ti, lo que salió de ti fue justamente el foco de experiencia. Entonces, en cualquier cuestión que esté contenida en el espacio, en el campo cuántico está contenido absolutamente todo. Todo lo que quieras observar, pasado, presente, futuro, tuyo, de los otros y de los demás. Ahora, tú me dirás, ¿y por qué yo no recibo, digamos, la información de Pedrito Pérez que vive en Francia?
porque no hay una interacción. El doctor Greenberg desarrolla un término que se llama hipercampo, que nos permite entender cómo unificamos, digamos, nuestro ser con otras personas. Y para eso necesitamos un nivel de interacción. Esto, digamos, lo describe la física cuántica a través de la interacción de partículas, ¿no? De partículas elementales, en donde a la hora que las separas queda un campo que las ha unificado, y cuando modificas una, se modifica la otra en el mismo punto momento, aunque estén a miles de millones de kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque justamente una de las características del campo cuántico es que no hay distancia ni Claro. tiempo. Entonces, cuando nosotros abstraemos desde el estado de certeza información, podemos abarcar de cualquier lugar y de cualquier momento. Ahora, cuando no tenemos el conocimiento de esta información, digamos nosotros para lo que los utiliza nuestro sistema es para sobrevivir. Ahí te va el tercer ejemplo. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que de repente te bajan el switch, ¿no? Que se llama el procesador central, que es nuestro inconsciente, Pepe y Grillito? Te baja el switch y entonces dices, siempre llego a mi casa por la calle Carmelitas, o llegué a mi casa por la calle Pedritos, ¿no? Ay, qué raro, ni cuenta me di. Es más, no recuerdo nada ni del camino. Ay, qué bueno que ya llegué a la casa. Y al otro día te enteras que en la calle Carmelitas se cayó un edificio. Y entonces solemos decir, ay, qué suerte. Entonces nuestro procesador central se muere de la risa y le dice, no Claro. suerte. O sea, abstraje la información y dije, si queremos seguir vivos, vámonos por otro Claro, lado. esto sería el estado de certeza, digamos, que está ahí activo. Ahora viene la pregunta, Ruth, ¿se puede desarrollar este estado de certeza? ¿Es posible desarrollarlo? Sí, porque ya tenemos todos justamente la base, la utilizamos, poquito, mucho, consciente e inconsciente. Lo único que hacemos es justamente aquí en neurosintergia, porque además tú me dirás, ¿y qué es neurosintergia? Neurosintergia es la aplicación práctica de la teoría sintérgica. Sin decirte palabras como magia, sin decirte palabras como paranormal, sin nada. O sea, parte de lo que nosotros hacemos en neurosintergia es considerar que todas las personas tenemos esta capacidad de una manera increíble. Ahora, sí, al ser una habilidad, por ejemplo, como correr, nadar, cantar, todos la traemos, pero si le entrenamos un poquito, la vamos a llevar a nuestro nivel máximo, al de Ese entre... nosotros. Sí, ese entrenamiento, digamos, ¿en qué consiste básicamente? Este entrenamiento nosotros se los presentamos en 4 talleres prácticos, ¿no? O sea, no nada más vienes a escuchar. La teoría, también prácticas. Es estado de certeza, que es identificarlo. Factor de direccionalidad es ya después de que ya lo reconoces, ya dices, ahora quiero obtener información de aquí, de acá, de acá y de acá. Muy, muy útil para la función terapéutica. Luego vemos sistemas hipercámpicos, que es la manera en cómo interactúo con los demás a este nivel sintérgico. Cómo los afecto y cómo me afectan, pero básicamente sistemas hipercámpicos es cómo me está afectando todos estos grupos. Y el último es liderazgo de conciencia. Es esta capacidad que nosotros tenemos sintérgica de liderar grupos en este ámbito. Pero esta parte de liderazgo de conciencia me gusta mucho porque es una capacidad que nosotros tenemos, ¿no? Que nosotros descubrimos que tenemos con respecto a la influencia que nosotros tenemos en los demás, que nosotros reconocemos intuitivamente, como por ejemplo decir, las personas que se acercan a mí siempre me buscan cuando se sienten mal, me dicen que yo las curo, que se les quite el dolor. Es que siempre me invitan a las reuniones porque soy el alma de la fiesta, todos pongo alegre. Ok, eso es liderazgo de conciencia. Esta capacidad de influenciar el hipercampo de una forma hacia donde yo quiero, bueno, ni siquiera quiero, sino que los demás me siguen. ¿Cuánto este estado de certeza construye nuestra realidad? Esta pregunta es muy, muy buena, Maga,
porque digamos que la realidad que nosotros construimos es permeada por nuestro sistema de valores y creencias. Entonces, si, por ejemplo, ahorita se nos acerca un gatito negro, si yo digo, los gatitos negros son de buena suerte, mi experiencia con la entrevista va a ser magnífica. No, fue maravilloso. Hubo señales del universo. Pero si yo detesto a los gatitos negros, siento que son de mala suerte. ¿Cómo te fue en la entrevista? Malísimo, fue malísima. O sea, hubo señales de que no, ¿no? Cuando en realidad en el espacio todo es neutral. Y cuando nosotros entramos justamente en los sistemas de verificar nuestra realidad, lo que hacemos es permeándolos con nuestras creencias, juicios y valores. Todo entra neutral y nosotros le damos un sentido. En estado de certeza, digamos, el punto focal de todo esto es ser neutral. ¿Por qué? Porque la información que va a llegar es la información que hay, ni buena, ni mala, ni positiva, ni negativa, es la información que hay. Ok, Sí, Ruth, discúlpame en este punto que te pregunte. sí. Lo que nosotros conocemos como el ser espiritual, ¿sería esto el estado de certeza lo más cercano a eso? Ese Eh, famoso observador silencioso del cual siempre se habla, por ejemplo, ¿no? El que observa, que es objetivo, que no se involucra emocionalmente. ¿Lo podrías poner en ese contexto? Más bien el estado de certeza es una habilidad humana, pero que nos conecta justamente, qué hermosa pregunta, con esta parte que sabemos que existe. O Ok. sea, en estado de certeza nosotros sabemos que tenemos un mundo espiritual. Y si no, pregúntales hasta los que te dicen que no. El día que pasa algo, un temblor, un terremoto o algo, inmediatamente jalan la información de que hay un ser espiritual. ¿Por qué esta habilidad no se desarrolla sola? Sí se desarrolla, te digo que ¿Sí? la tenemos todos. Claro, Lo que pero ¿qué no, hace que en algunos esté más desarrollada que en otros, entonces? Sería la pregunta. sí, yo he estado ¿Qué has observando, claro, que has ah, observado en las personas, ¿no? sí, que esta habilidad es como en las familias de corredores o cantantes. Hay algo en toda ese linaje que tiene como esa consideración. Digamos que las familias que son deportistas, los hijos, los nietos, los bisnietos, nacen con esa capacidad de desarrollar, correr rápido, nadar veloz, cantantes, músicos, ¿no? Y veo en esta situación, sobre todo cuando el doctor Grimberg hace el análisis de los chamanes de México, que son linajes y que además dentro de la misma familia, unos nacen con esa habilidad y otros no. Otros nada más la tienen a nivel normal, lo que yo les digo es avatar corporativo, de esos que trabajamos y todo eso, y otros la desarrollan de una forma tal que se vuelve una misión de vida. Ruth, las personas que algunas tienen alguno de los sentidos eh, que no funcionan o que no están activos, ¿no? Como el de la vista, el del oído, el de la voz, etcétera. ¿Puede ser que ellos desarrollen más este estado de certeza que a veces se da, ¿no? Que ellos tienen un manejo muy especial, que los ves y entonces digo, bueno, ¿con qué es que se mueven, ¿no? Tan bien muchas veces. Sí, digamos que sí lo desarrollan, sí lo tienen. No he podido todavía hacer observaciones si lo tienen más desarrollado que otras personas. Sin embargo, yo sospecho que no, que también es como los cantantes y todo lo demás, que unos sí lo tienen más alto y otros no. A ellos lo que se les agudiza son mucho los sentidos, digamos, naturales, ¿cómo le podemos llamar? Socialmente naturales, vista, gusto, tacto, audición, que los pueden desarrollar, pero en algún momento lo primero que me preguntaron era si podía ser esto solamente el estado de certeza en un nivel en donde todos los sentidos funcionaran bien. No, este fin de semana pasado tuve la participación de una chica maravillosa
que tenía debilidad visual, una debilidad visual importante. Sé que los ejercicios que muchas veces hago son a nivel visual, ¿no? Porque es nuestro órgano más importante para los seres humanos, al que le damos más valor, no el más importante, al que le damos más valor. Y ella tuve que hacer algo y unas modificaciones. Y esta chica entraba directamente a los hipercampos, entraba a estados de certeza, o sea, lo tenía completamente bien, o sea, pero no veía como una situación extraordinaria a diferencia del resto. Eh, yo asumiría que más bien esto es también como esta parte, digamos, no me gustaría llamarle genética, sino como de Claro. linajes. ¿Ya? ¿Y tiene techo este estado de certeza, esta habilidad, digamos, ¿no? ¿Crees que también tiene su techo? Porque en este estado de certeza entiendo que muchas cosas, por ejemplo, desde la telepatía, la clariaudiencia, o sea, me parece como que también exalta todos nuestros sentidos, ¿no? Pues ahí en esa parte, yo que te puedo decir que nosotros como seres humanos siempre hemos intentado que todo gire alrededor de nuestra experiencia, vista, gusto, tacto, olfato, audición. Entonces, clarividencia, clariaudiencia, ¿no? Estado de certeza es más allá porque llega a nivel de una experiencia total y global. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de telepatía, estamos entrando en el ámbito de transmitir ideas, pensamientos. A clariaudiencia, en escuchar. Clarividencia, en ver. Sin embargo, eso es lo que nos limita, porque digamos que los únicos elementos de entrada sensorial para ver son los ojos, para escuchar son los oídos, ¿no? Pero en estado de certeza, esto entra como una experiencia total. Parece Si tú, iluminación lo que decís, pareciera sí, como un estado de iluminación el que se da, ¿no? Cuando digamos, esta habilidad llega, toma un potencial mucho más grande. más que iluminación, es un espacio total. ¿Cómo lo puedo explicar? Es esta misma sensación de que cuando tú sabes que tus hijos no están haciendo ruido en su recámara, están haciendo algo, Sí, ¿no? O sea, pero todo tu ser te dice, están haciendo algo. Hay silencios que se hacen en la casa y dices, están tranquilos, pero hay silencios que dices, ya están haciendo algo. Sí, no. Ah, esto parece que nos lees la mente, te dicen ellos. Así llega, esa es la sensación, completa, total, absoluta y en un instante. Podemos darle, digamos, la transformación mental a través de escucha, a través de vista y todo eso. Lo que yo he observado es que dependiendo cuál sea nuestra área sensorial que prefiramos más, ¿no? Ya que esto se lo agradezco mucho al PNL, ¿no? Que nos descubrió visuales, auditivos, kinestésicos. ¿Cómo nos va a preferir transformar el estado de certeza a la información? Entonces, digamos que dentro de este proceso, lo que yo observo es eh, que toda esta información le va a dar un valor dependiendo de cómo la quiera transformar o transmitir. Eso lo veo mucho en los grupos de meditación neurosintérgica. Los que son visuales hacen dibujos, los que son auditivos escriben palabras, ¿no? Entonces, los que son kinestésicos se quedan más atorados porque no saben, dibujan y ponen palabras porque no saben cómo describir la sensación completa y corporal de dónde están. Digamos que en la parte de la transformación de la información se lo damos, pero digamos que sí, justamente en toda esta parte de clarividencia, claudiaudiencia, kinestesia, precognición y todo lo demás, lo único que intentamos es como meterlo en estas cajitas que claro, para entiendo a nosotros lo que son vas, bien entiendo. conocidas. Claro, ¿y cuánto crees que el desarrollo de este estado de certeza facilita nuestra vida? Es una, ¿crees que es una especie de meta a alcanzar? O sea,
¿Forma parte de nuestro desarrollo, Ruth? Sí, sí, creo que forma parte de nuestra evolución y desarrollo, pero digamos, nosotros ya la tenemos. Bueno, lo único que hace falta es reconocerla, observarla, entrenarla, si así lo le eligen. Hay personas que dicen, no, así déjala nada más. Y digamos, para la vida cotidiana es muy útil. De hecho, ya la utilizamos, pero te digo, nuestro cerebro no nos lo da ah, de una forma consciente, ¿no? Porque nos daría mucho miedo estar andando a ciegas, ¿no? Pero sí está ahí, está ahí. Creo que lo que yo he observado es que lo único que nos impide que llevemos al máximo nivel esta habilidad es el miedo. Pero sirve para justamente entender cómo es que hemos estado viviendo hasta hoy y, digamos, en factor de direccionalidad, poderla dirigir a obtener información muy, muy específica. Claro, por eso es una contradicción, ¿no? Por un lado Ujú. puede dar miedo, pareciera esta especie de habilidad, pero por otro lado facilitaría un montón de cosas, Ruth. Facilita O un sea, montón de cosas. Sí, creo que esto ¿cómo diría? Esto de ser hacedores de nuestra realidad, creo que es parte del potencial que tiene esta habilidad. sí. Eso es por un lado. Por el otro lado, por ejemplo, esta parte del estado de certeza la llevé al máximo al desarrollar la psicoterapia neurosintérgica. Y sí, efectivamente, los tiempos de terapia se disminuyen considerablemente y los efectos de las técnicas que se desarrollan a partir de este estado de certeza o que se definen a partir de estados de certeza generan modificaciones en la conducta mucho más permanentes. De hecho, está un entrenamiento que le llamamos FOTENS, que es la formación con orientación en terapia neurosintérgica, que es cualquier persona que dé terapia, cualquier persona que, digamos, tenga lo que le llamo yo una cajita de herramientas, o sea aplicar cualquier cantidad de herramientas, PNL, biodescodificación, etcétera. Este enfoque lo que les ayuda mucho es a ser mucho más precisos para disminuir los tiempos de terapia y sobre todo para ser mucho más eficientes. A ver, en este punto, espera, ¿esto significa que yo podría entrar a buscar información de una persona? ¿Sería así de fácil, o sea, de accesible? Y puedo utilizarla para bien como para mal también esto. Gracias, sí. Por Y eso sí, en estas partes de los entrenamientos me busco llevar al máximo la parte de solamente aceptar personas con alto nivel de bondad. ok. Ese es Sí, un porque es un requisito. arma de doble filo esto. Sí, porque es lo que les digo, muchas veces estamos confiados en que este tipo de cosas solamente se les dan a las personas buenas. Y no, al ser una habilidad, tanto corre un asesino como corre el padrecito de la iglesia. Bueno, ¿no? Corre, no sé, la mejor persona que hayas conocido. Todos corren. Digamos, ¿hacia dónde corren? Esa es la diferencia. Entonces, digamos que en esta cosa de saber justamente cómo utilizarla y utilizarla para el bien, pues yo intento, y no me ha salido mal hasta ahorita, vamos por la quinta o sexta generación de terapeutas FOTENS, que sean para cuestiones de bondad. Claro. Qué tema, ¿no? Estaba pensando en esto de si este estado de certeza eh, puede ir en busca de resultados. ¿Y por qué te pregunto esto, Ruth? Porque, digamos, en el campo, ¿no? Cuando, como decías recién, en pos de ayudar a alguien o de yo saber algo para mí misma, siempre están estas probabilidades, ¿no? De que yo tengo que quiero tomar una decisión y aún no sé si ir para la izquierda, para el centro o para la derecha. Voy al campo. Estas tres probabilidades, que yo escoja una, esa certeza,
¿está en función de qué? ¿De mi miedo? ¿En función de mi karma? ¿En función del aprendizaje? ¿En función de que le eché mano al centro y no a la izquierda? ¿Me entiendes la pregunta? Sí, en esta muy buena pregunta, porque estamos hablando justamente de predicciones a futuro. Claro, Digamos que en estado de certeza, la predicción a futuro que te va a decir cuál es el resultado es en donde las probabilidades están ubicadas en ese momento. Si alguna de estas probabilidades se mueve, el resultado va a ser diferente. Si tú estás buscando, como decimos aquí en México, tirarte una verdad, híjole, es que bien genial, porque cuando estaba desarrollando el curso de direccionalidad, ¿no? Me llegan los ejercicios, o sea, los solicito de estado de certeza, en estado de certeza me llegan los ejercicios, o sea, y el primero que me llega es justamente uno para llevarlo a la banda sintérgica de información mía, internamente mía. Y entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué sale? Hago el ejercicio, ¿no? Es un ejercicio en donde mandas a cero mente y pensamientos y todo. Cuando leo el resultado, me puse a llorar porque decía unas cosas muy fuertes con respecto a mí que solamente yo sabía de mí en un proceso en donde justamente como tú dices, hago una pregunta, ¿qué debería de hacer con? ¿No? Ahora que lo leo, no puedo negar la verdad que está ahí. Y claro. entonces empiezo a llorar y llorar y llorar. Dije, oh rayos, para estar en estado de certeza uno necesita estar bien neutral. ¿Por qué? Porque, como decimos, va a tirar la neta. O sea, Claro. el espacio es así, que es siempre lo que les he dicho, el espacio es así, el espacio es neutral, tiene contenida toda la información. Pero si tú crees que te va a mandar las cosas padres porque es bien buena onda, no nos equivoquemos. Si tú le preguntas al espacio, al universo, como le quieran llamar, te va a contestar con la verdad. Nada más. ¿Esto aplica también para el pasado? Sí, también, ¿no? En busca de... Bien, es apasionante, Ruth, el tema. Y sabes que quería preguntarte, al momento que desaparece Jacobo Greenberg, ¿en qué instancia de su investigación estaba? ¿En qué momento histórico, ¿no? de su trabajo él desaparece? Porque esto, como fue toda una rareza, sería bueno también saber hasta dónde él llegó y a lo mejor el último Eureka no lo pudo compartir. Eh, Él estaba desarrollando tres o cuatro investigaciones muy fuertes. La primera era con nanoestados, que era ver en los cerebros de chamanes, etcétera, cómo se conformaba el mapa de trabajo del cerebro para poder llegar a desarrollo, a este desarrollo de conciencia que le llamaba. El segundo era con respecto a el potencial transferido, que es cómo influye un cerebro en otro cerebro. Se había hecho a 15 metros de distancia y se veía que había esta conexión. Él estaba buscando hacerlo México-la India para verificar justamente que fuera un fenómeno no local, o sea, que ambos efectos ocurrieran en un mismo tiempo y no hubiera una latencia. Eh, Eso fueron dos experimentos y el tercero que seguíamos trabajando era de los sistemas de hipercampo entre personas, sobre todo en parejas. Entonces, digamos que cuando él se desaparece, y otra cosa más, también este sistema de comunicación en hipercampo con animales, con delfines. Entonces, esa misma semana que se desaparece, habíamos ido a nadar con delfines para empezar a averiguar de qué manera los íbamos a registrar. En ese punto es donde se desaparece. ¿Cuánto de todo esto, digamos, pudiste continuar y si, digamos, en qué fase estaría ahora, ¿no? También. Digamos que he podido continuar esta parte del desarrollo de este estado de certeza. Le quité lo que el doctor decía que era un don, lo dejo yo en un sistema
de habilidades, que la tienen todos los seres humanos. Él consideraba que solamente eran personas muy especiales. Lo que yo encuentro es que todos lo tenemos. Me gustaría mucho empezar a ampliar justamente este espectro, pues con personas con capacidad intelectual disminuida, ¿no? Y con otro tipo de personas, porque asumo que esto puede ser una parte importante dentro de nuestro desarrollo evolutivo. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que lo jalo justamente, como ya no tenía equipos para hacer investigación básica, lo hago para la aplicación justamente de todo lo que se había desarrollado ahí. Y entonces desarrolla la meditación neurosintérgica, que es meditación para dummies, ¿no? O sea, gente que nunca ha podido meditar, que no ha podido, que no ha entendido, o sea, ahí, ¿no? Yo lo que les digo son avatars godines como yo. Sí, ok, entonces pueden estar en esta meditación. Y eso justamente es como el gimnasio para abrir más estados de certeza. O sea, van ahí, entrenan y ya. Está la parte justamente del desarrollo del estado de certeza con factor de direccional, sistemas hipercámpicos y liderazgo. Estamos desarrollando guías orientadores en meditación neurosintérgica para que pueda expandirse más. Encontramos que tiene efectos terapéuticos, además de expansión de conciencia importantes. Entonces están ahí algunas personas. Y justamente todo lo que es la aplicación de psicoterapia neurosintérgica y formando más terapeutas así. Esto sobre la base de que las terapias, cuando estamos en un sistema de sufrimiento, esperarnos 4 o 5 meses para que se diluya, para alguien que sufre eso es muchísimo tiempo. Es mucho, sí, tal cual. Entonces, digamos que entramos a este proceso de integrar todo eso que conoció el doctor en cosas ya aplicadas. Bien. Y Ruth, en materia de salud, por ejemplo, ¿no? En materia, en problemáticas con la enfermedad, ¿no? Pensaba, ¿cuánto de la aplicación, ¿no? De todo esto puede ser el corrector, lo digo así, el corrector de la problemática que tengo, de la que fuera, de cualquier tipo? ¿Cuánto tienes de experimentado en esto? ¿Cuánto tienes de resultados que te animes a compartir? En la página de internet de neurosintergia.com, ahí estoy compartiendo un primer estudio. Un segundo estudio que estoy a punto de subir es justamente de los efectos de la psicoterapia neurosintérgica. Me encantó ese porque pues hice la evaluación mía, ¿no? Dije, a lo mejor son 13 años de Dibragi. Entonces, no, sí salieron resultados interesantes de la meditación neurosintérgica y justamente estamos haciendo investigación. Vamos a iniciar ya con las investigaciones electrofisiológicas. Ya tenemos el equipo para empezar a hacer mediciones del cerebro. Estamos Qué trabajando bueno. sobre unas cuestiones técnicas para justamente verificar pues que esto se dé. El famoso brainstorming encaja en todo esto de la neurosintergia. ¿Crees es una especie de aplicación y muestra de lo que varios cerebros juntos incluso podemos hacer? Digamos que eso potencia mucho la parte del descubrimiento y del desarrollo. Em, Sin embargo, a la hora que vemos los sistemas hipercámpicos en donde nos conjuntamos todos, nos damos cuenta que muchas veces funcionamos como uno, aunque no estemos como muy conscientes de eso. Bien, Ruth, se nos voló el tiempo y recién pensaba que todo este campo en donde encontramos esta certeza, ¿no? O sea, en donde podemos desarrollar, es un campo vivo, es un campo que permanentemente cambia, ¿no? Y lo cambio yo con mi manera de pensar, tú y así. Y pensaba este campo vivo, a lo mejor tema para otra charla, ¿no? Eh, ¿Cuánto de aquello que tomamos es tan certero para ese momento? ¿No? ¿Cuánto de aquello al que accedemos? Porque justamente al transformarse todo el tiempo, porque lo transformamos cada uno de nosotros, estaría siendo una realidad de permanente, ¿no?
evolución y cambio, ¿no? Ahí sería interesante ver cómo funciona el inconsciente colectivo, hasta lo que conocemos como concepto de inconsciente colectivo. Ujú. Bueno, Ruth, vamos a charlar nuevamente. Quiero decirle a la gente que, digamos, tú das las clases, este material, digamos, para poder hacer este desarrollo personal, ¿no? De los estados de certeza. Se dan en cursos online porque hay una página que es neurosintergia.com y también te encuentran como Neurosintergia en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter. Sí, ¿Cómo es la instrucción? digamos que ahorita todos los entrenamientos de estado de certeza los doy yo. Nada más. Ah, Ok. La parte de la meditación, sí, ya las guías orientadoras en meditación, ese es un entrenamiento permanente. El día que te quieras integrar, ese día inicias. Es como entrar al gimnasio. El día que quieres integrarte, pues nada más están ahí como las entrenadoras, ¿no? Que son las guías meditadoras que van justamente guiando este proceso. Todo tiene la modalidad en Zoom, todo, porque perfecto. tenemos gente de muchos países, gente de muchos lados. Y digamos, dentro de este proceso hay una situación especial con nuestras hermanas y hermanos argentinos por la situación que están pasando, no pueden justamente negar la parte de la evolución por una cuestión monetaria. Entonces, acérquense, acérquense. Argentina es importante para América Latina, muy, muy importante. Bueno, Entonces, sí, háganlo por favor. Una de las más queridas guías orientadoras justamente está en Argentina y pues desde ahí se robó nuestro corazón. qué bueno, qué bueno. No, no Bueno, lo dejen, no lo dejen por eso. no, no. Acérquense. Bueno, neurosintergia.com, ¿sí? La página web. De ahí acceden a todas las redes, igual es fácil porque es Neurosintergia. Y con Ruth Cerezo en esta exquisita charla y reflotando, ¿no? Un poco esto que ha dejado el doctor Jacobo Grinberg y un legado tremendo que llevas en tus manos, Ruth. Muchísimas gracias. Vamos a volver a charlar, ¿eh? Porque me quedan temas acá dando vueltas, llegan preguntas de la gente y ya vamos a traerlas nuevamente. Un abrazo muy Claro que grande. sí. Abrazos, gracias. Gracias.